Hola querida audiencia, bienvenidos a Radio Centroamérica, la radio sin fronteras. Mi nombre es Alice Castro y hoy estamos de manteles largos. Muy contentos de tener a una persona muy especial aquí en la cabina, una de las voces más emblemáticas de la radio y la televisión latina aquí en Los Ángeles. Con más de 4 décadas de trayectoria y construyendo una carrera entre Guatemala y Estados Unidos. Ha sido la voz oficial de importantes cadenas televisivas. Pero hoy no solamente vamos a hablar del profesional, sino también queremos conocer la persona detrás de esa voz. Nos honra recibir a Álvaro Gutiérrez. Alvarito, bienvenido. Hombre, Alice, con esa presentación, más que contento estoy aquí ahora en Radio Centroamérica, que la considero mi casa. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Para quienes no conocen tu voz, queremos saber un poquito, ¿quién es Álvaro Gutiérrez? Mira, Álvaro Gutiérrez, Alice, es una persona primeramente humano, una persona que ha dedicado su vida y su tiempo también a la familia, una persona que ha dedicado su vida y su tiempo a los amigos, una persona que ha dedicado su vida y su tiempo a la carrera que amo, que es la radiodifusión, tanto radio y televisión. Entonces, y lógicamente dentro de lo que podemos sentir y hacer, dentro de una carrera que tiene tantas ramificaciones. Y por supuesto que, como siempre lo digo, todo eso yo le doy muchas gracias primeramente al gran Ajao, a Dios, porque es importantísimo definitivamente darle gracias a Dios en todo lo que en mi vida ha pasado con respecto a todo lo que te he mencionado. Y por supuesto, pensar siempre en que la vida es tan corta que en tan poco tiempo uno tiene que hacer muchísimas cosas para poder, digamos, lograr alcanzar tus metas, tus sueños y los éxitos, por decirlo así, aunque muchos colegas y amigos a veces no hablan tanto del éxito, sino de lo alcanzado en la vida, que es importante. Y lo importante, pienso yo, también es dejar huella, ¿verdad? Dejar un legado, dejar eso. Fíjate que, Alice, la verdad, el legado y la huella, yo creo que se va haciendo, como dijera otro gran poeta por ahí, se hace camino al andar. Entonces, considero yo que de la huella y lo que uno ha dejado, yo en lo personal siempre he dicho, me cuesta decirlo, porque es mejor que alguien más lo diga por uno, porque eso entonces representa realmente la huella que has dejado, porque es el que te vio, el que está, el que ha compartido contigo, el que realmente sabe lo que eres tú, lo que has hecho y lo que posiblemente escucharán los que vienen. Esa es la realidad para mí, filosóficamente hablando. Excelente. Y a nosotros siempre nos gusta saber desde cómo comenzó sus inicios. Vamos a platicar desde tu infancia. ¿Cómo fue tu infancia en Guatemala? Ay, mi infancia. Mi infancia fue muy linda, hermosa. Mira, ¿para qué voy a decirte que fue terrible? Porque, para empezar, soy indio maya. Yo vengo de la nación Chortí, que se estableció precisamente en Oriente de Guatemala, con todo orgullo, y nací en el campo, nací en un pueblo muy hermoso que está al pie de un gran volcán muy conocido para todos los guatemaltecos y algunos turistas extranjeros que han visitado nuestra tierra, que se llama Ipala o Ipaltepec. Entonces, ahí es donde precisamente nace Álvaro Gutiérrez, en una familia lógicamente campesina, agricultora y ganadera, definitivamente, porque nosotros, cuando yo, por ejemplo, hablo de mi vida en la niñez, fue una infancia bonita, porque nacer en el campo es algo extraordinariamente bello. Naces dentro del campo, la naturaleza, los árboles, la tierra, los ríos, los vertientes, en fin, tenés una libertad para hacer tantas cosas y tu mente se desarrolla abiertamente, pensando única y exclusivamente en el futuro y posiblemente tal vez cómo salir de donde naciste para hacer cosas mejores. Tal vez no para ti, sino también pensando en los demás, que siempre es lo que yo he hecho en este caso. Entonces yo vengo de una aldea que se llama El Obraje Ipala Chiquipula, la cual yo he bautizado como la República Federal del Obraje. Ahí nace precisamente Álvaro Gutiérrez. Y pues ahí iniciaron mis sueños prácticamente a los 7, 8 años. Yo sentía una necesidad enorme por comunicarme. Yo
me subía a los árboles, fíjate, a las ramas, y me ponía a mecerme en las ramas, sentía el viento, sentía los rayos del sol, y me ponía a platicar yo solito. Y bueno, es una cantidad de cosas que yo recuerdo que yo hacía. Montaba a pelo mi caballo, y recuerdo que mi padre me mandaba a traer las vacas al potrero y lo montaba a pelo y lo llevaba al corral. Chiquito, yo tenía 8 o 9 años. Entonces, es una infancia hermosa, como todos, vuelvo a repetirte, como todos los que nacemos en el campo, bañarte en la poza del río que pasa prácticamente al lado de tu casa, irte a bañar, por ejemplo, a la otra quebrada que está del otro lado, en fin, irte a pescar con anzuelo. Entonces, a picar leña, ¿ves? Conocer todo lo que se hace en el campo, sembrar la tierra, preparar la tierra, sembrar milpa, frijol, maíz, chile, caña, plátano. Esa fue mi vida precisamente en la niñez y la adolescencia en Guatemala. Una niñez extraordinariamente bella que yo recuerdo con muchísimo cariño, y al regreso, digamos que a mi pueblo, a Ipala, yo lo sigo disfrutando igual. Excelente. Y dinos, ¿qué soñaba ese joven Álvaro? Mira, primeramente estás, digamos, en las preparatorias, digamos, de los padres que te llevan a la escuela, a la primaria, aprendes a estudiar, seguís estudiando, y dentro de tus estudios primarios vas como hilando, vas tejiendo pensamientos, vas tejiendo ideas que te gusta, o sea, comparás, digamos, el campo, y de repente como que te llevan a la ciudad. Mi primera, digamos, impresión de llegar a una ciudad, digamos, de gente, después de estar en mi tierra, donde yo nazco en Ipala, digamos, en el Obraje, es llegar a Chiquimula, a la cabecera departamental. Y te vas dando cuenta que como que eso te atrae, como que eso te gusta, como que eso dices tú, esto como que tiene otro saborcito, ¿no? Entonces, ahí empiezas a pensar en otras cosas, empiezas a pensar en como que quiero y siento hacer esto. Pero había algo muy importante, y te voy a contar rápidamente. Mi padre de esos años, 1960 y pico, compró un primer radio de ese tamaño, así, de plástico, así, celestito, me acuerdo. Y yo tenía tanta curiosidad cuando escuchaba a los locutores, y te voy a mencionar la radio que todavía existe, ahora en FM, La Perla de Oriente, de Chiquimula. Mi papá le escuchaba con aquellas rancheras de las jilguerías de Pedro Infante, vaya, ¿qué te puedo decir? Toda la música que llegaba y escuchábamos en el campo era siempre la influencia mexicana, ¿no? Lógico. Y yo decía, ¿cómo puede ser que esta gente esté ahí adentro hablando? O sea, la inocencia de un niño, ¿no? Y una vez yo recuerdo que quería desarmar el radio. Y mi papá me vio. Y yo, ¿sabes qué hizo? Entonces ya no lo dejó en la mesa, sino que hizo una ¿cómo le llaman allá? Una estanterita, sí, pero allá tiene un nombre, en Guatemala tiene un nombre, repisa. Una repisita de madera, y a modo de que yo no la alcanzara, ya no la podía alcanzar. Entonces, tuvo que poner radio ahí porque me vio como queriéndolo desarmar para ver qué había adentro, ¿no? Pero mi curiosidad, como la de cualquier niño, era, ¿cómo es posible? Porque al mediodía había marimbas. ¿Cómo es posible que tanta gente en una marimba esté tocando allá adentro de esta cosita? O sea, te puedes imaginar, o sea, así dicen los sueños. Entonces, ahí se siembra la semillita y digo, un día yo quiero estar ahí adentro de ese cuadrito que se llama radio. Y así inicia mi sueño queriendo ser locutor, porque nació precisamente en mi corazón. Por eso yo siempre, como maestro de locución y televisión, siempre enseño a los alumnos. El locutor realmente no se hace, nace. ¿Por qué? ¿Por qué nace el locutor? Porque tú lo que vas a aprender académicamente después es los secretos, lógicamente, de la radio, para poder encauzarlos y poder proyectar tu imagen, proyectar, digamos, lo que nace en tu corazón hacia la audiencia, cuando ya, por ejemplo, estás en un medio de comunicación. Por eso para mí es importante cuando hago, digamos, hincapié y le digo a los muchachos de hoy en día y de ayer que esto es pasión. Pasión, así mero es, sí, de verdad que sí. Eso es lo que a ti te ha movido todos estos años, esa pasión por comunicar, ¿verdad? Por estar en contacto con las demás personas.
Ahora vamos a hablar un poquito cuando emigraste para este país. ¿Qué te impulsó venir a los Estados Unidos? Mira, eso es una pregunta muy importante, Alice, de veras. Y quiero agradecerte esta entrevista y agradecerle a Radio Centroamérica, de veras, porque, mira, lo que estás haciendo es sacar un poco. Yo estoy acostumbrado a entrevistar. Y he entrevistado una cantidad de gente y artistas y no sé, como que uno se siente raro cuando te entrevistan, ¿no? Entonces, es algo muy importante porque, mira, yo llego a los Estados Unidos justamente después de haberme graduado en la universidad, digamos, de la Universidad Popular de Guatemala, que se conoce como la UPG. Porque en ese entonces, primero yo migro a Guatemala, la capital de Guatemala, eso fue a 1972 aproximadamente. Y cuando yo me vengo para acá, habiendo hecho mis estudios académicos en Guatemala, fue en 1979. Para 1979, cuando yo migro a Estados Unidos, lógicamente traes únicamente un costal de sueños. Ese costal de sueños que traes, el primer sueño es quiero encontrar un trabajo. Y no importa lo que sea, tú lo que quieres es sobrevivir en una tierra y en un país que no es el tuyo. Entonces, al llegar en 1979 a Estados Unidos, lo primerito que yo hago es, dentro de ese costal de sueños, es trabajar de lo que hubiese trabajo. Y hago todos trabajos habidos y por haber. Entonces, para 1981, 82 aproximadamente, esa es una historia larga, aquí en Los Ángeles habían solo 2 estaciones de radio. Era KW 1330, la mexicana, y Cali Radio Variedades, con pop de la época, música moderna, y la mexicana era pues noticias y música un poco, digamos, mexicana, como se conoce ahora, el regional mexicano. Entonces, hubo la oportunidad en una de estas estaciones donde yo escucho un comercial. Al escuchar este comercial se anunciaba una escuela académica de locución. Y dije, esta es mi oportunidad de hacer un posgrado de locución y televisión para radio y poder tal vez buscar el canal de un día estar en la radio en Los Ángeles. Si tú querías continuar preparando. Exactamente, porque eso que acaba de mencionar, Alex, es muy importante, me ganaste la palabra. Porque, lógicamente, si tú no tienes preparación, tampoco vas a conseguir tus objetivos. Tienes que previamente prepararte para poder encontrar. Si llega la oportunidad, como me dijo Rafael, a mí en una entrevista a Rafael España, es como el barco. Llega el barco al puerto, si lo agarraste y te subiste, sigue, y si no, te quedas. Entonces la preparación viene siendo igual. Uno tiene que estar preparado. Entonces dije, si quiero conquistar, si quiero ser lo que siempre he querido y he soñado, y para eso también tuve una previa preparación en Guatemala, yo debo prepararme en Estados Unidos. Y fue lo que hice. Entonces, mientras yo trabajaba, estudiaba en la noche, sacando este posgrado en la Today Broadcasting System en Hollywood. Entonces, inicio ahí mis estudios, 18 meses de preparación intensiva, toda la semana. Y algo curioso que pasa conmigo es que, mira, yo siempre, y esto lo explico porque esto lo mama uno, lo aprende de sus padres. Mi padre siempre fue una persona, yo lo considero y lo consideré siempre un filósofo rural, con sus dichos y sus consejos. Otrora, don Felipe Gutiérrez, en el cielo, y me dijo, nunca te olvides de dónde vienes, ni nunca dejes de ser un hombre sencillo. Y la sencillez hay que saber manejarla siempre. Es como saber manejar el éxito. En este caso, cuando eso pasa, yo termino mis estudios, me gradúo precisamente en este posgrado, y vas a querer una cosa tan curiosa que sucede en esa época. En la escuela, en la academia, había una estación de radio. Y un día que yo paso frente a una cabina, que precisamente iba a ver a uno de los secretarios, estaba otra persona ahí. Yo entro y esta persona era un hombre de Argentina. Otrora también se llamaba Oscar Martí.
Oscar Martin era el director de esta estación de radio. Pero esta estación de radio no se conocía aquí, en Los Ángeles. ¿Por qué no se conocía? Porque es una estación que transmitía, o sea, todas, digamos, sus licencias estaban en México. Y la señal traspasaba las dos Californias, Baja California y California, Alta California, o sea, California, aquí donde estamos. Y con 50,000 watts de potencia, con antenas omnidireccionales, entonces esta estación llegaba hasta Canadá, por toda la señal del litoral del Pacífico. Entonces, ellos podían transmitir y precisamente trabajar para el condado, digamos, de San Diego, Los Ángeles y Ventura. Y ahí precisamente cuando yo entro, el tipo se me queda viendo y me dice, ¿tú eres locutor? Le digo, sí. Dice, mira, después de que termines de hablar con Iván Valverde, que me acuerdo perfectamente bien el nombre, dice, pasa a mi oficina, quiero platicar contigo. Yo no sabía quién era. Y sucede de que este señor era precisamente el gerente de la radio, que en esta época se llamaba Radio Todo 95 AM, recuerdo muy bien. Era el gerente general y era precisamente también el gerente general de una de las disqueras en esa época muy famosas bajo Televisa, que se llamaba Orfeón, por donde arrancó Lupita D'Alessio, Luis Miguel y todos los artistas de los 80, para que sepas. Y él era el gerente general de la división de Estados Unidos y gerente de la radio. Y me dijo, me gustó tu voz. Le dije, ¿de veras? Dice, sí. Dice, yo soy el gerente de una radio que hay aquí, pero nosotros no transmitimos en vivo, me dijo. Nosotros transmitimos en pregrabado. O sea, grabamos todo aquí y mandamos las cintas a Rosarito. Lo que se graba hoy aquí, se va hoy y se escucha mañana. Y me dijo, ¿quieres hacerme una prueba en la cabina? Y le dije yo, claro, por supuesto. Y me llevó a la cabina de estudio. Hago la prueba y me dijo, mañana empiezas con un programa que se llama Tropi Orange, Naranjita Tropical. Mira, así inician las grandes historias, digamos, cuando tú llevas la llama prendida en tu corazón y tienes la preparación. A partir de ahí, 1983, yo inicié la radio en Los Ángeles y me voy dando cuenta que precisamente ahí estaban otros grandes locutores, que hoy en día algunos ya murieron, otros todavía están por ahí. Y tuve el placer, precisamente ahí fue donde nos encontramos con uno de los grandes periodistas, locutores de la radio, hondureño, se me escapó el nombre ahorita porque aquel murió hace ya varios años. Pero bueno, te voy a mencionar que ahí estaba Gloria Santa Cruz, ahí estaba Antonio González, que mucha gente lo recordará. Ahí estaba Humberto Luna, que también estaba arrancando el gran Humberto Luna, a quien le enviamos un saludo muy cordial. Ahí estaba también arrancando otros locutores famosos de Sudamérica, que no muy recuerdo sus nombres ya, y eso es mucho tiempo. Entonces, no lo vas a creer, también ahí estaba arrancando el Cucuy. O sea, esta radio fue para todos nosotros el trampolín de todo lo que el movimiento radial que ha habido en Los Ángeles desde esa época. Porque a partir de ahí, 1984, llega una estación de radio muy importante a Los Ángeles que se llamó Super KQ 1540 AM Estéreo. Ahí, precisamente, fue para mí un rompeaguas, en donde prácticamente esta estación vino a romper los formatos de estas dos estaciones, que las opacó totalmente, porque esta estación venía con 50,000 watts de potencia, cubriendo desde Santa Bárbara hasta San Diego, mientras que las otras estaciones locales únicamente cubrían el condado de Los Ángeles. Esta estación vino a romper precisamente los esquemas en formato, porque trajo un formato totalmente diferente a lo que aquí se escuchaba, y aparte puso las mejores voces de la radio al aire, porque el dueño y fundador de CMQ Miami, Cuba, era precisamente don Raúl Alarcón, y a él le gustaba realmente que la radio fuera profesional, con voces profesionales y gente capacitada dentro del medio y los micrófonos. Entonces ahí, pues por ahí,
olvídate, pasó Pepe Reyes, no sé, mandamos un saludo a gran Pepe Reyes, por ahí pasó Mario López, que ya murió, por ahí pasó Antonio González, por ahí pasó el Veloz González, que Dios lo tenga en la gloria también, por ahí pasó ay Dios mío, Álvaro Gutiérrez. Entonces, te estoy hablando 1985, cuando yo caigo precisamente a esta estación de Super Kaku 40 Misterio, que fue un boom en Los Ángeles. Extraordinariamente. Una maravilla de radio. Era la primera estación en estéreo que se escuchaba en Los Ángeles, ¿no? Y todavía los equipos no habían equipos con FM. O sea, todos los equipos eran solo AM, ¿viste? Las radios. Sí, Entonces eran AMs nada más. Y no había FM, no había frecuencia modulada en los equipos. Entonces era un boom en esa época. Y por ahí pasaron las mejores voces de noticias. Mira, otrora al gran Víctor Ángel Fuentes. Por ahí pasó también es que ya se me olvidan los nombres. La verdad es que es una cantidad de colegas que ya la mayoría han muerto. Porque cuando yo entro precisamente a Super Kaku, eso fue en 1985, ya realmente yo era como el baby de la radio, porque yo tenía apenas 21 añitos y todos pues ya eran decanos de la radio, ¿no? O sea, ahí estaban todos los Escandón, ¿ves? Estaba Cintia, que se bautizó como Cintia del Aire, estaba, digamos, todos los hermanos que estuvieron en el 34, que ahorita se me escapan los nombres de aquellos también. Entonces, era una revolución dentro de la radio, y a partir de que Super Kaku llega, en los años venideros empezaron a surgir nuevas estaciones de radio. Yo recuerdo que para 1987, La Opinión hizo una entrevista a mí, y yo hice un pronóstico, y les dije en la entrevista, que está archivada en La Opinión, que en menos de 15 o 20 o 30 años Los Ángeles iba a ser prácticamente la radio de las estaciones de habla hispana. Y creo que eso realmente sucedió, porque hoy en día podemos contar en Los Ángeles, debido, digamos, a la población creciente de toda, digamos, el mercado y la comunidad latina, especialmente la mexicana, grandísima. Entonces yo dije, mira, para 15 o 20 años vamos a tener en Los Ángeles mínimo unas 15 estaciones de radio. Ahora hay 27 estaciones de radio en Los Ángeles, incluyendo Radio Centroamérica. Y cabe mencionar lo que estás diciendo, que empezar en un ambiente donde es un país donde pues el idioma original es el inglés, ¿verdad? Y que haya tenido ese auge en el idioma español. Otra pregunta importante que hiciste como comentario. Para nosotros fue muy difícil, bastante difícil, pero algo importante que pasó en la vida de nosotros, o los comunicadores y locutores de esa época, fue que nosotros no necesitamos hablar inglés para trabajar en la radio. Y lo comentábamos hoy con otro colega, que precisamente es José Leonardo, que tuvimos el gusto de saludarnos hoy, que también pues pertenece al gremio. En esa época también José Leonardo, y quiero mandarle un saludo muy especial a aquel, porque aquel fue otro de los pioneros de la radio. Él estaba en la 1330 como noticiarista en esa época, con otra voz hermosísima de noticias, de nacionalidad chilena. Y algo importante que sucede ahí es de que nosotros no necesitábamos hablar inglés. O sea, para yo desarrollarme en el medio, no hubo necesidad de que, ¿do you speak English? No. Ni hablo español. Entonces, ¿me entiendes? No hubo esa necesidad. Claro, por supuesto, tienes que prepararte para hablar inglés y pues comunicarte cuando sea necesario. Pero los medios se fueron abriendo tan fuertemente gracias al crecimiento de la población y al mercado latino. Porque el mercado latino, oye, de un 1% se fue al 100%. Y te puedo hablar de los mercados, lógicamente, porque nosotros medimos los mercados dentro de lo que es la televisión en Los Ángeles, dentro del crecimiento, digamos, popular
el crecimiento demográfico de nuestra gente y los mercados son importantes. Entonces, todos, yo recuerdo que todas las noticias que recibíamos, porque antes eran teletipos, entonces te ibas al cuarto de los teletipos, los noticiaristas, y el teletipo te avisaba y decía, ti, 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 ti. O sea, estaba entrando la noticia más importante, la sacabas y la transcribías, ¿no? Para pasarla al aire. Entonces, eso fue, digamos, la época de la M, cuando la M era un boom, pero también ya iba para afuera, porque ya empezaban las FMs. Y el otro boom que llega empezando, si quieres saber, tengo una historia, no olvídate de radio, porque lógicamente nos consideramos los pioneros de la radio en todo el sentido de la palabra, y los padres de todos los que ahora están en las radios locales de la radio, la verdad. Entonces, nos da mucho gusto porque hemos sido parte de la enseñanza también de la radiocomunicación, el dinamismo de la radio, la actitud de la radio, lo que debe de ser una radio en realidad. Entonces, era hermoso, digamos, la época de oro de la radio para nosotros en Los Ángeles fue realmente de 1985 prácticamente hasta el 2000. Porque en el 2000 tuvimos un quiebre bastante rarón en las estaciones de radio. Entonces, yo lo he dicho públicamente, tengo la autoridad para decirlo. Entonces, antes de irnos hasta esa fecha, ese joven Álvaro en algún momento sintió miedo, se sintió solo, sintió que no iba a poder. Jamás. Sentía que me comía Hollywood totalmente y me comía Los Ángeles. No, jamás. Nunca en mi vida. Eso es lo que yo he enseñado siempre. Tienes que tener mucha seguridad, especialmente la fe interior, la fe en el Dios que crees y tener seguridad en lo que haces. Porque hay un punto importante que yo siempre he explicado. La seguridad está en tu conocimiento. Tu seguridad está en tu preparación. Si tú no tienes la preparación indicada, académica especialmente, pues vas a tener ciertos límites, vas a tener ciertos bajones y definitivamente vas a sentir inseguridad. En este negocio se practica mucho el egoísmo, se practica mucho la envidia. Yo nunca tuve ni egoísmo, ni envidia, ni tuve inseguridad en nada. Yo siempre fui seguro en lo que hago, seguro en lo que enseño, seguro en lo que digo, porque así tienen que ser las cosas. Porque yo he enseñado algo, o sos bueno o sos malo, pero no seas mediocre. Entonces, la mediocridad te lleva al fracaso. Y ese fracaso puede causarte dolores, muchos dolores. Sentimentales, económicos, familiares, en fin, de todos, profesionales. Entonces, o sos bueno o sos malo, pero no seas mediocre. Entonces yo siempre luché. El día que te pregunten quién fue tu maestro, tendrás que decir que fue con orgullo Álvaro Gutiérrez. ¿Por qué? Porque me gusta enseñar exactamente lo que es, cómo es y qué es lo que debe de pasar. Porque si no, no vas a llegar a nada. Y me da a mí mucho orgullo encontrarme con alumnos ahora exitosos, tanto en el medio. Tengo alumnos que son hasta dueños de radio. Y me da mucho gusto y me da sentimiento porque humildemente lo digo, porque me recuerda frases que yo dije cuando yo enseñaba. Entonces, me da mucho gusto y me encuentro con gente y mujeres a veces que me dicen, maestro, y yo, ¿pero quién es? Oye, eso hace 35 años. Y yo le digo, ¿y dónde nos conocimos? Dice, usted fue mi maestro. Pero yo digo, maestro, usted decía esto. Oh, entonces sí. Entonces sí. Porque yo siempre le decía, mira, al micrófono no le tengas miedo. Al micrófono tienes que demostrarle que tú eres el que manda. Y lógico, hay lógicamente el aprendizaje que uno tuvo. Yo tuve maestros muy buenos dentro de la actuación, dentro de, digamos, la difusión, la televisión, maestros decanos, íconos del medio, y siempre decían, acuérdense ustedes que el micrófono simplemente es una pequeña agujita o un ojito por donde ustedes posiblemente no puedan ver, pero los están oyendo miles de personas. Y tienen que dedicarse a ver el micrófono. Y otro punto importante que aprendí mucho, que también que Dios lo tenga en su gloria, porque aprendí mucho del señor Raúl Alarcón, fundador y dueño de todo lo que es ahora Spanish Broadcasting System, en Miami, Nueva York, San Francisco y Los Ángeles y Chicago, y Texas también. Yo trabajé 10 años para ellos.
y fui el único locutor, fíjate, que trabajé cuando vinieron las FM ya. Las FM se empezaron a entrar como en 1987, no, 87, 88 fueron entrando las FMs a Los Ángeles, ya las AMs iban desapareciendo, y no han desaparecido el total, pero él siempre decía, al micrófono háblale con sinceridad, háblale con profundidad, y háblale como si le estás hablando a una bella mujer al oído. Como quien dice, conquista. Exactamente. ¿Ves? Entonces, todo eso, te digo, son historias y hechos reales realmente dentro de la vida de un locutor como yo, que pues toda mi vida he sido locutor, prácticamente desde que nací. ¿Cuál fue el momento donde tú dijiste, estoy logrando algo grande? Qué buena pregunta hiciste. Justamente cuando fui contratado por Hispanic Broadcasting System. Mira, te cuento rápidamente. Hace poco pasamos con la doctora María Fara, que nos acompaña ahora precisamente aquí a este podcast. Y le dije, mira, aquí donde esté este predio, ahí por el centro de Los Ángeles, que ahora no hay nada, le dije, aquí estaban los estudios de radio, todo, donde trabajábamos. Ahí yo estaba escuchando ya Super KQ 1540 AM Stereo. Mira cuál era el eslogan. Super KQ, la que oyes tú. Y lo decía, Super KQ, la gran diferencia musical. ¿Ves? Una belleza. Excelente. Bueno, entonces le digo, aquí hice yo mi primer demo para Super KQ. Yo dije, yo tengo que estar en esa radio. Por eso la pregunta es importante. Yo tengo que estar en esa radio porque esta radio era de México y aquí no se oía en Los Ángeles. Yo unos cuantos oyentes, ¿no? Más en San Diego. Pero yo quería conquistar Los Ángeles, porque la conquista de Los Ángeles era como tener el pensamiento de Hernán Cortés. Quiero conquistar esa tierra que se llama Indias, y no se llamaba Indias, ¿ves? Por eso nos llamaron indios a nosotros, ¿no? A toda orgullo y a toda honra. Entonces, cuando pasa eso, yo hago mi demo escuchando a los locutores, ¿no? Ahí estaba Ricardo Ortiz, un saludo a gran Ricardo Ortiz, que sé que por ahí le mandamos un saludo a Ricardo Ortiz. Estaba Ricardo Ortiz, estaba Rafael Navarro, estaba Mario López, estaba Pepe Reyes, estaban los Escandón. Oye, las eminencias de la radio. Pepe venía de Cali Radio Variedades. Dios me libre, yo lo escuchaba a Pepe y decía, yo algún día quiero estar donde está Pepe. No hablemos de Pepe Barreto, de Marta Chalupo y de todos. Y volviendo a lo otro que ya no te mencioné, para retomar un poquito el tema de esta Radio 95 AM, ahí iniciamos con el Cucuy de la mañana también. Ahí arrancó el Cucuy, le mandamos un saludo a aquel. Y hago mi demo en cassette, justo igualito como se oían los locutores de Super KQ. Y yo llego un día, ¿qué te puedo decir? Un viernes, quizás, no me recuerdo. Estaba yo viviendo cerquita ahí en Hollywood y caminando porque no llegaba carro. ¿Ok? No había carro. Te estás hablando de 1985, apenas tenía prácticamente 5 años de estar en Estados Unidos. Apenas estaba arrancando. Y llego, abro la puerta, está la secretaria, recuerdo el nombre perfecto, Vicky Reynoso, que le mando un saludo también, todavía anda por ahí. Y le digo, mire, ¿qué le puedo servir? Y le digo, mire, es que yo vengo a dejar este cassette, digo, porque pues soy locutor, ahí ando buscando trabajo. Oh, me dijo, le digo, no sé si está el director. Y me dice, pues no está, pero yo se lo hago llegar. Y me dijo, bueno, le digo, mucho gusto, gracias. Y yo ahí sí me puse medio nervioso. Y le dejé el casetío y dije, ¿se lo va a dar o no se lo va a dar? Yo, bueno, muchas gracias. Ya me fui yo caminando, no había carro. No vas a creer tú, mi querida y estimada Alice, que me acuerdas la canción de Viviendo a la vecindad de Alice. Mira, un día, te voy a decir, miércoles o martes, yo recibo un llamado y recuerdo bien el color de mi teléfono. Yo vivía en Hollywood. Ring, que eran aquellos teléfonos que eran modernos para esa época, que eran así como cucarachitas, como platanitos.
ya no eran de darles vueltas, sino que de botón. Y yo, ¿aló? Y yo, sí, bueno, buenas tardes. ¿Puedo hablar con el señor Álvaro Gutiérrez? ¿Cuál señor? Yo tenía 20 años. No, señor. Y le digo, sí, con él habla. Yo con quién tengo el gusto. Ah, mire, le habla Pepe Reyes aquí de Super Cacú 1540. Y yo, oh, sí, cómo no, con mucho gusto. Sí, soy yo. Ah, mire, le estoy hablando porque el señor Raúl Alarcón está aquí. Esto es verdadero, y me acuerdo perfectamente bien. Y él necesita hablar con usted. Perdón. Y yo, ¿sí? ¿Cuándo? Dice, el viernes a las 2 de la a las 3 de la tarde puede venir acá. Sí, con mucho gusto. El viernes a las 3 de la tarde cambia mi vida para siempre, hasta el día de hoy. Llego a Super Cacú, señor Raúl Alarcón, que Dios lo tenga en su gloria, y Raulito Alarcón Jr., le mandamos un saludo cordial también. Alguien le dirá que yo estuve hablando de él. Llegué a la oficina, a la recepción, y me dice, sí, el señor Alarcón está en su oficina en segundo nivel. Por favor, pase a verlo. Y ahí paso yo. Yo veo al primer Raúl Alarcón, es la leyenda de la radio. Primer fundador de la radio hispana en los Estados Unidos, con todo orgullo. Mucho gusto. Y yo me le quedo viendo a don Raúl así, y él se me queda viendo de pies a cabeza, porque él al escuchar mi voz pensó que yo era un hombre como de 35 años o 40. Y va viendo a un patojo. Chaparrito. Humildito, sencillito, el muchacho. Y le dice, tú eres Álvaro Gutiérrez, con ese toque cubano. Tú eres Álvaro, coño. Tienes una tremenda voz, chico, porque así hablaba. Tienes una tremenda voz, chico. Muchas gracias, don Raúl. Le dije, placer conocerlo. Ya. Yo no hallaba qué hacer, créeme, pero si sentarme o pararme o verlo o salir huyendo. Bien nervioso. Créeme lo que sí. Y me dijo, mira, he escuchado tu demo, me gusta tu voz, me gusta cómo hablas, cómo transmites. Y me dijo, voy a contratarte. Y yo, muchísimas gracias, don Raúl. Yo te quiero decir algo muy importante, que cuando uno está preparado y uno encuentra este tipo de personalidades que uno sabe que son grandes, como le llamamos en el medio Big Fish, uno realmente no haya que hacer más que darle gracias a Dios. Mira, yo no tenía hijos todavía, mis hijos, mi primera hija tiene más de 40 años ahorita, y yo no tenía hijos. Y en esa época yo pasó algo, pasan muchas cosas por tu corazón y tu mente. Yo solo recuerdo que don Raúl me dijo, baja con mi secretario para que llenes papeles. Bajé con el secretario, que también era cubano, y me dijo, llena estos papelitos de información y todo, seguro social y toda la cosa. Y lleno yo todo, y me dijo, don Raúl quiere que subas en Intercom. Y subo. Y me dijo, mira, ya llenaste los papeles. Le dije, sí, don Raúl, muchísimas gracias. Quiero agradecerle a usted su atención hacia mi persona. Me dijo, no. Me dijo, ahí sí que como dice el programa que él, tienes talento y mucho talento. Entonces me dijo, vas a empezar, me dijo, hay un locutor aquí que se llama Oscar Alvarado, también aquí mando otro saludo, hondureño, buenísimo. Y me dijo, él te va a entrenar el domingo. El domingo. Me dijo, vienes a las 6 de la tarde, vas a tocar la puerta de abajo, te va a abrir, me dijo, va a estar solo aquí, subes al segundo nivel. Y ahí me dijo, vas a estar con él, me dijo, el domingo, lunes y martes y miércoles te va a entrenar. Jueves me dijo, vas a estar al aire. Oye, estás hablando de una radio donde están los mejores locutores nacionales. Una radio con una imagen extraordinaria. Primer lugar en todo el sur de California del habla hispana. Estás hablando con un equipo de noticiaristas de primera línea.
Estás hablando de una estación con jingles de primera para identificar. Cada locutor con su jingle. Estás hablando de una empresa establecida. Yo lo único que hice fue darle gracias a Dios, agradecerle a él y ni siquiera le pregunté cuánto me iban a pagar. Imagínese la emoción. Vea que es muy importante tu pregunta. Oye, yo ni siquiera pregunté cuánto me iban a pagar. Oye, estás hablando en 1985, el mínimo era $3.15 la hora. Y yo venía de ganar $150 por semana. ¿Qué es esto? No pregunté. Total que yo entro al aire precisamente el día jueves a las 12 de la noche para Super Cacu. Y dije, a mí no me importa. Yo lo que quiero es estar aquí. Y entro de madrugada a trabajar a las 12 de la noche para las 6 de la mañana. La radio era un boom. Los que estarán viendo este podcast se acordarán precisamente. Porque yo siempre he dicho que el que tiene, digamos, de 30 años, hoy en día 65, saben quién es Alvarito Gutiérrez y los años que he estado al aire toda mi vida en Los Ángeles, ¿no? Como locutor de radio musical. Entonces sucede, Alice, que cuando yo recibo mi primer cheque, porque esa es la pregunta, ¿no? O sea, mi primer cheque, hermano, y sí, el primer cheque, ¿verdad? Que yo quiero estar en la radio, como dice la canción aquella, del millón. Yo solo quiero pegar en Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Así me pasó a mí. Y voy viendo el cheque, hermano, y empiezo por quincena. Y yo 4 horas al aire. A veces que digamos, un locutor tiene 4 o 5 horas al aire. Yo 4 horas. Y hago la cuenta, hermano. Yo empecé a ganar en ese lugar, en esa época, $35,000 al año. Nadie ganaba $35,000 en esa época con una radio. Y para mí fue, digamos, donde viene tu pregunta, y ahí cambia la vida de Alvarito Gutiérrez hasta el día de hoy. Porque ese fue, digamos, el canal y el medio que a mí me abrió todas las puertas. Y hoy precisamente con el Pajarón, porque así le decimos a Pepe Reyes, le mandamos un saludo especial. A él le dicen Pajarón, y ahí a mí me bautizaron como el Quetzalito. Y también me bautizaron como el Candyman, porque yo era muy dulcito con todo el mundo, ¿no? Así, ahí viene el Candyman, ahí viene el Candyman. Entonces ya era Candyman yo, ¿no? Y he tenido tantos apodos en la radio que pues son apodos agradables, bonitos. Y de ahí arranca precisamente la pregunta que tú hiciste. Ahí fue el gran cambio, digamos, de Álvaro Gutiérrez, en el cual se dice dentro del medio, entras a batear a las grandes ligas. Wow, imagínate. Es que son experiencias que a veces uno ni las puede creer, ¿verdad? Yeah. Increíbles. No las puedes creer porque, por eso te digo, la preparación es muy importante, porque lógicamente cuando uno llega a este país uno viene a trabajar y no importa de lo que sea. O sea, tú quieres trabajar para subsistir, para vivir. Entonces yo trabajo aquí de todo. O sea, cuando estoy hablando de todo, yo trabajo en las costureras del centro de Los Ángeles, yo trabajo pintando casas, yo trabajo tirando periódico en la calle, yo trabajo en restaurantes, yo trabajo en lavando platos, yo trabajo limpiando carros, yo trabajo lavando carros. O sea, hago todos los trabajos porque el trabajo dignifica al hombre. Tú lo que quieres es trabajar y no robar o hacerle un mal momento a alguien. Entonces, y nuestros padres nos enseñaron a nosotros primeramente eso. Nunca robes, pide. Entonces, yo viví vida caótica al principio, en los primeros años, 2 años en Los Ángeles, que fue dura, terrible, como todos, pero te digo, siempre hay que prepararse y siempre hay que estar listo para el éxito. Así es, porque no sabemos en qué momento puede llegar. Exactamente. ¿Cómo te sucedió a ti? Si nunca sabes. Y te voy a decir algo, porque yo sé que tú eres una mujer que va a alcanzar muchas cosas, y este es un consejo humildemente de tu amigo Álvaro Gutiérrez. Yo siempre lo he dicho en esto, porque a mí me enseñaron eso justamente en Guatemala. Yo conocí a gente de Radio Sonora en Guatemala, importantísima en esa época, cuando yo estudié en la Universidad Popular de Guatemala con una mujer extraordinaria, a quien también yo aprendí muchísimo en sus cursos de locución y radio y televisión, Zoila Portillo, a quien mando un saludo muy cordial. Ahí conocí personalidades de radio que eran, digamos, a lo que se le conoce como empíricos, ¿no? O sea, pues no estudiaron, pero son catedráticos, son académicos, pero tienen una voz y sobre la radio fueron aprendiendo grandes cosas.
Entonces, a mí se me acercó un gran locutor de Sonora, que no recuerdo el nombre de él, y me dijo, Patojo, hacia la en Guatemala, dice, Patojo, dice, tienes una gran voz. Yo tenía 18 añitos, 18. Y dice, te voy a dar un consejo, no me lo estás pidiendo, y este consejo lo paso yo. Me dijo, mira, cuando alguien te llame y te diga, ¿me puedes grabar una cuña? Cuña le llaman en Guatemala a los promos, ¿viste? O a los comerciales cortitos, ¿no? Y te dice, pero fíjate que no tengo mucho presupuesto o no tengo dinero. Van a querer que lo hagas gratis, me dijo. Nunca le digas que no. Siempre nunca te va a hacer falta, ni te va a ofender, ni te va a hacer daño una primera vez. Ya una tercera sí ya. Y me dijo, tienes que hacérselo. Me dio una orden. Bien, te la paso al costo. Me dijo, tienes que hacérselo. Porque me dijo, tú no sabes que esa cuña te abra las puertas a ti de tu vida en el medio, me dijo, porque lo van a oír millares, así dicen allá, no millones, millares de personas. Me dijo, nunca le digas que no. Y vas a creer que se resultó eso. Yo me quedé impresionado. Y se lo cuento a todo el mundo, como ejemplo. En Radio Todo, que posteriormente se llamó Radio California, llegó un cubano que tenía una agencia que hasta el día de hoy seguimos siendo amigos. Y me dijo, mira, Alvarito, me gusta tu voz a la radio. Tengo un comercial de Chevrolet, pero no tengo mucho presupuesto. Ya me lo habían dicho. Y le dije, es para televisión. Me dijo, son 30 segundos. Y yo cargo el script acá, cargo el guión. Dice, ¿puedes hacérmelo? Lo podemos grabar el martes a tales horas. Le dije, sí, con mucho gusto. Ni siquiera le pregunté cuánto me iba a pagar. Era mi primera oportunidad para que mi voz se escuchara en el canal 34 de esa época, que estaban ahí en la Melrose, en Hollywood. En una casuchita chiquita. Ahora no, pues están en inglés, ¿verdad? Ya crecieron. Y esa era una de las preguntas que tenía para ti. ¿Cómo es que comenzaste en la televisión? Ah, bueno, ahí tenés la respuesta. Ese comercial de Chevrolet me abrió las puertas para una cantidad tanto de productores comerciales y agencias de publicidad, hasta el día de hoy. Y de ahí para el real, como dicen en México. O sea, no te bajes del barco. Ha sido éxito tras éxito. Mira, ha pasado algo curioso con Alvarito Gutiérrez, de verdad te lo digo. Y digo Alvarito Gutiérrez porque yo, mira, también tengo un agradecimiento profundo a toda la comunidad mexicana en Los Ángeles. Amo tanto a México que la doctora María Alfaro se queda impresionada, como quiero a mi país, Guatemala. Pero yo amo México y amo a su gente. Y hemos viajado prácticamente por todo México. Lo hemos viajado de punta a punta y manejando. ¿Sí? Con la doctora María Alfaro. Quiero que sepas algo. Y esto lo quiero hacer público porque lo he hecho. Yo tengo un agradecimiento profundo a la comunidad mexicana. Porque la comunidad mexicana nos abrió los brazos. Y quiero decirte, y voy a decir esta palabra, que es lo que se utiliza en el medio. El mercado mexicano tiene dos cosas. En este aspecto te quiero decir, la gente linda de México tiene dos cosas. O te ama o te desecha. Así son. Y México me aceptó. Y México me quiere. Y México aquí en Los Ángeles. Está en tu corazón. Créeme, voy a llorar. Porque mira, perdón, México me abrió las puertas, te da la mano, te ofrece comida. Son increíbles.
De verdad que hasta yo me emociono porque, como te lo dije afuera de cámaras, yo soy mexicana y que hablen así de mi país, de verdad te lo agradezco demasiado. Me emociona. Y de verdad que me siento orgullosa más ahora de ser mexicana, que México te haya abierto las puertas. Sí. Y lo que dices es muy cierto, somos un país que te damos la mano, que damos todo lo que podemos cuando de verdad vemos que es una persona que vale la pena. México para mí es lo máximo y la gente mexicana de Los Ángeles, yo le tengo un agradecimiento profundo, lo he dicho pública y privadamente. Gracias, mi Tony. Porque especialmente los michoacanos, los zacatecanos, los sonorenses, los jaliscienses, los del suroeste también, no se diga, a mucha gente aquí, la gente de Oaxaca, que hoy en día todavía me los encuentro y pues es que yo he sido una personalidad pública de la radio que he conducido eventos muy grandes en Los Ángeles, ¿ves? O sea, estamos hablando de 100,000 personas, 120,000 personas en los parques como el Whittier Narrows Park. O sea, de eso, olvídate, hay tanto de qué hablar. Y pues eventos, ¿no? En diferentes lugares, como pueden ser los lugares públicos de bailes, como el Hollywood Palladium, como el Hilton, como Hollywood Park Casino o Las Vegas, en fin. Entonces ahí puedes sentir el cariño y el amor de esa gente que se acerca a ti, te abraza, te pide una foto, te tiras una foto con ellos, platicas con ellos, conversar con ellos, es una maravilla. Se acerca la señora, los señores, los esposos, los amantes, en fin, es una cantidad de cosas. Y es una emoción muy, muy grande. Entonces, yo ese agradecimiento lo hago privada y públicamente a todo, digamos, el mexicano con el que me he encontrado en este gran país de los Estados Unidos, que estamos viviendo una situación bastante difícil, pero yo espero que muy pronto pase todo esto y volvamos a hacer lo que siempre fuimos y podamos salir a las calles libre y tranquilamente a disfrutar definitivamente, ¿no? Y no hacer, como decía un amigo por ahí, cosas que no debemos. Así es, definitivamente que sí. De verdad que cuando estaba yo leyendo tu biografía me impresioné porque comenzaste en la radio, de ahí te fuiste a la televisión, y como estás diciendo, con los mexicanos te abrieron mucho las puertas y hasta por ahí leí que hasta internacionalmente estuviste. Sí. Trabajaste con compañías como es Disneyland. Bueno, sigo trabajando. Sigo trabajando para Disney, gracias a Dios. Disney ha sido para mí algo muy importante porque es una cosa curiosa, fíjate, qué bueno que preguntaste esto después de pasar esta situación emocionante pero linda. Mira, yo llego a Disney de una manera muy curiosa y de eso te iba a platicar antes de que preguntaras esto, porque fíjate que después de que toqué las puertas de Super Cacú, nunca más volví a tocar puertas. Nunca más, y lo conversamos con María, nunca más volví a tocar puertas. O sea, ellos me tocaron la puerta a mí. Es algo muy lindo, humildemente te lo digo. Nunca lo hice. Y siempre a veces de repente alguien viene por ahí y dice, ¿me puedes mandar tu demo? Le digo, pues mira, es más, alguien me acaba de decir algo. Le digo, es que yo no hago demos. Los demos ya tengo 40 años en el medio, es mi mercado Los Ángeles, lo conozco tan bien, lo conozco que lo siento en mi corazón y en la palma de mis manos, conozco su gente, conozco sus costumbres, conozco sus pensamientos prácticamente, cómo se conducen. El centroamericano, el guatemalteco, el hondureño, el salvadoreño, el nicaragüense, el tico, el colombiano. Mira, porque uno aquí trabaja, digamos, especialmente para el mercado mexicano, pero luego viene el centroamericano, el suramericano y el caribeño. Entonces llegas a conocer a la gente porque lo que el locutor radial tiene es que tenés ese contacto directo con la gente todos los días y la gente te está esperando a las 2, 3 de la tarde que entras y se llenan las líneas para darte la bienvenida. Alvarito lo estaba esperando, o quien sea el locutor te estaba esperando, y esto, empieza uno a platicar y empezás a escucharlos, ¿me entiendes? Entonces la radio es muy cercana al oyente. Mas, sin embargo, hablando de lo que es Disneylandia, esto a mí me sucedió como una cosa curiosa, porque yo llego a los estudios de Telemundo 52, Los Ángeles, y de repente se acerca Sonia, que la recuerdo muy bien, la secretaria, y me dice, Alvarito, te dejaron un mensaje aquí, te llamaron de una productora. Y yo, una productora, sí, de Burbank. ¿Cómo de Burbank? Oh, dice que es de Disneylandia. Sí, oh, de veras. Dice, ahí está el número, dice que les hables. Y yo vengo y me siento en mi oficina, en el boot que le dan a uno ahí, y llamo, ¿no? Y me contesta una persona, me dice, oh, dice, estaba esperando que me hablaras en inglés.
Entonces no me gusta hablar inglés porque no soy presumido. Entonces, me dice, ¿tú eres Álvaro? Dice, sí. ¿Tú eres la voz de 52 Los Ángeles, el canal? Y dice, todo en inglés. Le digo, sí. Le digo, yo soy. Dice, mira, es que hemos venido oyendo tu voz, dice, por ya mucho tiempo. Y dice, estamos buscando precisamente una voz como la tuya. Y yo, ¿de veras? Le digo, pero mira, le digo, yo cosas en inglés, le dije, no me gusta hacer. Porque yo le dije, hablo inglés, pero no me gusta mezclar el español con el inglés, le dije, porque no es mi lengua materna. Entonces le dije, yo respeto mucho eso y yo no hablo ni hago cosas en inglés. Me dijo, no, don't worry. Me dijo, no vas a hablar inglés. Yo, pero esto es todo en inglés. Dice, sí, es una nueva serie que está lanzando Disney, que es para todo el público internacional, local, estadounidense, pero tú eres el único actor que le va a dar vida a un personaje que no va a hablar inglés. Algunas veces vas a hablar Spanglish. Y le dije, ¿really? Y me dijo, yes, Mr. Álvaro. Porque así es mi nombre. Me dicen Álvaro. Así que, yes, Mr. Álvaro. Y digo, le dije, bueno, entonces, entonces podemos hablar. Me dijo, ¿cuándo puedes venir a la oficina? Y le dije, yo, ¿dónde están? Y ya me dio la dirección en Burbank, están los estudios de Disney también. Y me dijo, ¿puedes venir tal día, tal día? Sí, con mucho gusto. Y porque necesito que llenes papeles. Hermano, mi casting. Oye, ¿dónde está el casting? Dice, tienes que llenar los papeles, digo, para empezar con todo. Y le digo, bueno, ok, tal día, tales horas, perfecto. Y ahí voy, lleno los papelitos y dice, puedes venir tal día, tienes estos 2 días, dice, para que nos dan una opción. O sea, nos dan hasta 3 fechas, de las 3 fechas para ver qué día tú puedes entrar al estudio a grabar. Y me dijo, tienes estas 3 fechas para grabar, te vamos a enviar los scripts y de todo, digamos, el elenco para que lo leas. Y me dijo, ahí está tu participación, tu personaje es el Papi. No sé si lo has visto ahí en The Disney Plus. Sí. Y pasaba por Canal 7 también hace unos años. Y déjame decirte que desde que me subí al barco hasta el día de hoy, mis hijos estaban como ellos cuando lo llevaba a los estudios, cuando me lo llevaba a grabar el personaje allá a Burbank. Y me dice, es que mira, son tantas cosas bellas que me han pasado en la vida. Yo a veces me pongo a platicar con el gran Ajao, el gran Cristo, y le digo, es que me has dado tanto que estoy en deuda contigo. De veras, te lo digo. Y ni tampoco pregunté cuánto me iban a pagar. Mira lo que es ser pobre, mano. Y yo, como estamos acostumbrados a comer con tortillita y sal y unos tomatillos en medio y el taquito, ¿no? Vamos, no hay problema, hermano. No andamos buscando el filet miñón ahí, con vinito tinto y toda la onda, ¿no? Malas costumbres que uno agarra, hermano. Entonces, tampoco pregunté cuándo me iban a pagar en The Proud Family, que me imagino que tus niñas han de saber y han visto The Proud Family, la serie de Walt Disney. Porque soy el único que habla español. Uh-huh. Entonces el papi es muy famoso en la serie. Entonces, afortunadamente es un programa, digamos, sindicalizado. Yo pertenezco a la unión de SAG y AFTRA, que es precisamente donde están todos los actores de Hollywood, ¿me entiendes? Y todos los más famosos del mundo. Entonces tenemos que pertenecer porque lógicamente es una producción hollywoodense, es una producción de Disneylandia y entonces pues lógicamente hay que pertenecer a la unión. Y yo pertenezco a la unión desde hace muchos años. Entonces ahí arranco para trabajar precisamente esa serie, tiene 26 años al aire. 26 años. Y en 26 años, pues este año estábamos compitiendo precisamente con los Simpsons. Por el contenido que le gusta mucho a la gente, a adultos y mayores y niños, para todos. Entonces muy bonita la serie. Y el papi es muy cómico porque lo que yo digo lo traducen al inglés.
Entonces tengo muchos followers. Oye, tengo muchos followers. Ahí en YouTube, ¿me entiendes? Entonces me he puesto a ver ahí y digo, oh, wow, este papi es muy famoso. Entonces, así es como precisamente llego yo a Disney. Y es como inclusive tuve la oportunidad de estar viajando hace unos años por algunos países de Europa y pude oírme en Europa, precisamente en Francia. Wow. En español, oh, mira, todo lo hacían en francés, doblado, y solo yo, mi parte en español. O sea, tu parte fue siempre la misma, nunca. Es más, en toda Latinoamérica, ya lo vi y gracias a Dios me pagan, ¿no? Por eso también, ahí vienen las regalías. Entonces, en México doblan, los actores mexicanos doblan todo en inglés, pero mi parte en español la dejan. Soy yo, no necesitan doblarla. Excelente. Lo máximo. Mientras sea así, no hay y problema. hablando del papi, ¿nos pudieras dar como un pequeño guioncito así para escucharlo? Aquí que tenemos al Mama papi. Sugar. Los huevos rancheros no te gustan, pero a mí sí me gustan y con tequila. Excelente, excelente. De verdad que para mí es bien impresionante porque he visto la serie y nunca me imaginé tener aquí al papi. Yo soy el papi. Sí, mira, los productores, que son legendarios productores, se mueren, pero de la risa cada vez, porque María estaba conmigo en los estudios cuando estamos grabando, y se mueren, ¿verdad? Cuando estoy grabando las líneas, es que terminan pero muertos en risa, porque para ellos es muy gracioso ver la combinación del español con el inglés y las respuestas y la sugar mama a veces, porque mi pleito es con la sugar mama, ¿no? Entonces mi pleito es con ella y toda la cosa y soy su eterno enamorado y me la llevo por los pies ella también y I don't know what to papi say, dice ella, entonces, ¿me entiendes? I don't know. Entonces, ha sido, digamos, una satisfacción personal, profesional dentro de mi historia, muy satisfactoria, de verdad que sí, muy, muy linda. Esa serie es muy, muy preciosa y los productores son productores y escritores legendarios. Ralph, que es el productor de The Puff, escritor y productor, fue el legendario escritor de la famosa serie de Happy Days. ¿Te acuerdan ustedes de Happy Days? Que ya el actor ahora ya es abuelo, superabuelo, tatarabuelo, ¿ves? Entonces, ellos son los productores. Satisfacción personal y profesional extraordinaria. De verdad que sí. Y ahora, como decíamos hace un ratito, era de que lo que siembras cosechas. Has recibido premios internacionales. ¿Cómo te sientes de cuando alguien te da un reconocimiento por todo lo que tú has hecho? Fíjate que los reconocimientos públicos son muy importantes en la vida de una persona profesional. No importa la profesión que ejecute o realice. Pero yo creo que los reconocimientos son muy importantes por muchas razones. Primero, porque reconocen tu trayectoria. Segundo, porque los premios no simplemente se dan porque sos mi amigo. No, los premios internacionales, como puede ser el Grammy también, que los artistas ganen o cualquier otro premio, son premios que el público otorga. Y lógicamente, previamente a eso hay una investigación para ver a quién se le va a dar el premio, porque quienes lógicamente organizan o son los fundadores de los premios no te conocen a ti. Entonces necesitan saber qué es lo que has hecho tú por los tuyos, tu comunidad y qué realizas en el medio. Entonces los premios no vienen simplemente por amistad, vienen porque has hecho algo relevante precisamente para el público, para la comunidad, o te has involucrado en actividades, digamos, sociales, te has involucrado en actividades para tu comunidad o para otras comunidades. Entonces esos reconocimientos, claro, digamos, engrandecen tu trayectoria, pero también creo yo que es un reconocimiento, digamos, a tu labor, a tu carrera, a tu emprendimiento, a tu esfuerzo, a tu trabajo y a tu reconocimiento, digamos, en el aspecto de que has hecho algo después de tanta lucha, después de tanto esfuerzo, tanto trabajo, has hecho algo para los demás que dignifique o que sirva como ejemplo hacia las nuevas generaciones. Entonces sí, he tenido la fortuna de recibir reconocimientos públicos, varios reconocimientos públicos. La Universidad de San Carlos de Guatemala me hizo reconocimientos muy importantes. En Guatemala tuve también reconocimiento, digamos, en mi pueblo, donde pues el honorable consejo de la alcaldía
da un premio y no lo ha dado a muchas personalidades que han triunfado allende de las fronteras de nuestro pueblo, que es hijo predilecto de Ipala. Eso es algo con mucho orgullo que llevo y humildad. Y también he recibido el premio, digamos, también y reconocimiento por la Casa Blanca, por el Senado de los Estados Unidos, el Congreso de los Estados Unidos, el Condado de Los Ángeles, el Departamento de Policía de Los Ángeles, el Departamento del Sheriff de Los Ángeles, la comunidad peruana en Los Ángeles, la comunidad sanmarquense también en Los Ángeles. Ya ni me acuerdo, ya tantos que he recibido. Entonces, también he recibido, digamos, el reconocimiento por entidades como son revistas o periódicos importantes, y también he recibido reconocimientos, digamos, por el aporte que he hecho, digamos, al engrandecimiento a compañías de radiodifusión como Spanish Broadcasting System y otros más que ya ni me acuerdo, son varios, ¿verdad? Son muchos, ¿verdad? En Los Ángeles. ¿Te sientes orgulloso del camino que has recorrido? Totalmente, totalmente, porque he logrado todo. Yo te digo una cosa, mis años, que son pocos, en este caso como 5, más o menos, 35 ahí de estar en la radio. Sí, me siento muy orgulloso porque, como te lo dije anteriormente, el gran Ajao, el gran Cristo, la luz, me ha dado todo y lo he logrado todo. Y lo he logrado todo. O sea que, mira, trabajé y he trabajado para los medios más importantes, y lo digo con todo orgullo, de la media, o sea, del medio hispano de los Estados Unidos. Y simultáneamente, porque yo he trabajado simultáneamente tanto para radio y televisión, y simultáneamente en los 90 yo trabajaba para Telemundo, para Univisión y para la radio, y simultáneamente en los tres trabajaba. ¿Ves? Porque yo en esa época era la voz oficial de los Sports Billboard de Univisión, que los estudios estaban en Laguna Niguel, que se cambiaron de ahí para Miami. Y hacía también lo de Telemundo, que era Uno Nunca Sabe, los programas de primer lugar en los 88, 89, 90, 91. Esos son programas que fueron número 1 a las 4 de la tarde en Telemundo. Era Adivínelo con señas, Siempre hay una suegra y Uno Nunca Sabe. Después vino Operación Rescate con Roberto Argüella, que era como placas, ¿ves? Cops, era placas, Cops, la versión en español. Y luego vino también que era Operación Rescate, que era también una copia similar de Operación Rescate en inglés, donde yo también he sido la voz oficial. Entonces he sido la voz oficial también de, digamos, premios muy importantes como los premios de la gente. O sea, transmitido desde Las Vegas, ¿ves? Y conducido por personalidades muy importantes, como ahora tienen, por ejemplo, Univisión Premio Lo Nuestro, más o menos. Eso era. Entonces, he hecho tanto que hasta se me olvida. ¿Ves? Me imagino que sí. Después de más de 40 años que llevas en un micrófono, ¿tú crees que es muy importante el poder de la voz? Claro, y por supuesto que sí, eso no cabe la menor duda. Mira, el poder de la voz, de hecho, te digo una cosa. Han mencionado voz, que lógicamente es, digamos, nuestro instrumento. Pero también la voz tiene la palabra, o sea, tenemos el poder de la palabra, como dicta precisamente el eslogan de nuestra, digamos, Cámara Profesionales de Locutores de Guatemala. Entonces, el poder de la palabra. La voz es muy importante. Y esto yo siempre lo he dicho, porque fíjate que hubo muchos años atrás, yo tuve el placer de conocer a un locutor muy famoso de España, y precisamente en un taller que él tuvo, dijo algo impresionante, y no se me olvidó. Dijo, miren, compañeros locutores, hay en la viña del Señor, así como hablan los españoles, viste, así, como dice ahí, en la viña del Señor, dijo, ¿no? Entonces, dijo, de todo. Mire, ustedes van a ver académicamente a un contador, a un perito, a una enfermera, a un ingeniero. Dijo, bueno, hay tantas carreras. Pues déjenme decirles, dijo, que la carrera del comunicador y el locutor de la radio y la televisión también es una carrera y es una profesión. Y dije yo, estoy de acuerdo. Por lo tanto, dijo, ¿qué es lo que los identifica a nosotros los locutores? Dijo, es la voz.
Y donde quiera que ustedes vayan, sin que ustedes quieran, porque nosotros ya tenemos un timbre, ya tenemos un color de voz, en el momento que ustedes no quieran, abren la boca, dice, las personas que están al lado van a voltear a ver y les van a... Disculpe, usted es locutor de radio. Digo, porque ustedes no pueden ponerse aquí doctor Gutiérrez, ¿verdad? O doctor Garbes, o contador Julano, o enfermera tal. No pueden ponerse un gafete en el cual digan que usted es un locutor de radio. Pues entonces su voz es la que los identifica a ustedes y a mí como profesionales del micrófono. Esa es su carta de presentación. Esa es tu carta de presentación. Oye, escuchar una voz como la tuya, digamos, en una mujer que es agradable, pues tú dices, esa mujer tiene linda voz. Igual dices del hombre. Dice, él tiene una voz muy bonita, él tiene una voz agradable. Desafortunadamente, y con este mensaje sin ofender a nadie, hoy la radio está bañada de... y no, con todo respeto. Porque los locutores ya desaparecieron. El locutor hoy en día ya no es el locutor que era el locutor de los 60, el locutor de los 50, de los 70, de los 80, de los 90, 2000. Del 2000 para acá la radio tuvo un desquebrajo total en lo que es voz, en la que tú reconoces a un locutor por su voz, por su timbre de voz, por el modo en que habla, porque habla bonito, porque habla bien, habla con dicción, porque lo que habla se le entiende. Los locutores hoy en día no tienen dicción para hablar. ¿Y tú cuál crees que es el problema? ¿A qué se debió esa situación? No están capacitados. No están capacitados. No están preparados, no están preparados, para... no están, digamos, no tienen el secreto de la radiodifusión. El micrófono es lindo, a todos a veces nos gusta hablar por el micrófono, pero tú tienes que saber lo que hablas, lo que dices y lo que proyectas y lo que estás mandándole al oyente. La radio antes de los 2000 era lo que se llamaba cultura. La radio es cultura. Hoy desafortunadamente la radio, con todo respeto lo digo, se ha vulgarizado demasiado. Entonces ya no tenemos, digamos, información, digamos, que lleve, digamos, a una educación precisa al oyente o al niño. Inclusive las televisoras han tenido que clasificar sus programaciones por ley. Y ya ves que en las programaciones de las televisoras ahora se pone un cuadrito, dice PG-14 para toda audiencia y toda la cosa. Entonces, y si es un poco más, pues se tira a los niños de la sala. Entonces hemos llegado a una situación totalmente difícil, que esto inclusive se ha discutido en el Congreso de los Estados Unidos y en México se está discutiendo precisamente en este instante las clasificaciones y los elementos, conceptos que puede llevar, digamos, una programa de televisión o un programa de radio. ¿Por qué se debe de clasificar todo esto? Y es que no se debe quizás de prohibir, pero sí se tiene que educar. En este caso a los radiodifusores, en que realmente el concepto, o sea, y como estamos llenos de redes sociales, en la cual tienes la libertad de decir lo que te dé la gana, porque te voy a decir una cosa en buena onda. En mi época, que sigue siendo la misma, porque yo no paso de moda, cuando yo iba a escuchar una palabra en la radio mínima, que se dijera, no manches, hoy es normal. Oye, ¿qué ondas? Si nosotros ni siquiera podíamos decir qué ondas en la radio. No podías decir, ¿qué onda, hermano? ¿Qué onda, brother? No. La radio era dinámica, era educativa, constructiva, filosófica, hacia adelante, hermano. No en un momento, digamos, de mal informar o mal educar o dirigir a la audiencia, porque nosotros los locutores dirigimos. O sea, oye, vamos, ponte bien, hermano. Con todo respeto te lo digo, yo soy Alvarito Gutiérrez, en buena onda. Ok, no sé, esas cosas no se podían decir en la radio. Tenías que tener un lenguaje pulcro, bonito, agradable, dinámico, filosófico, constructivo, educadito, chévere. Es más, ni chévere podías decir en la radio. ¿Ves? Entonces, ha cambiado muchísimo.
Pero ojo, que seguimos viviendo el mismo tiempo. Por eso yo digo, perdóname, yo no paso de moda. Yo sigo siendo acá. Y le digo, por ejemplo, a mis hijos les digo, yo sigo siendo exitoso, hermano, hasta que me muera. Sí, como dices tú, hay que seguir los locutores que todavía tienen esa preparación que tú tienes, seguir, porque es muy cierto lo que tú dices. Ahora, actualmente cualquiera, pues como tiene acceso a internet, puede decir, oh, yo puedo hacer esto, puedo hacer lo que sea, pero no tienen la preparación, no tienen como dices tú, la coherencia, el vocabulario para dirigirse a las personas, llamar la atención y educar. Pienso que es muy importante la educación. Te digo algo. Hoy en día el locutor lo que quiere es hablar, como que en su casa no lo dejan hablar. Hermano, si para hacer radio necesitas 10 segundos al aire, 15 segundos, máximo 30, y si tienes tráfico, hacelo en 1 minuto. Hoy la gente quiere hablar, hablar y hablar. Contenido ¿de qué? ¿Sí o no? Sí, así es. Con todo respeto, muchachos, todo corazón. Y hablando de esas generaciones nuevas, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que quieren introducirse en este mundo que es la radio? Primero, sentirlo en el corazón. Si lo sientes en tu corazón, síguelo. Corazón no te miente, corazón te guía. Corazón es tu mejor guía que tienes, es lo que yo siempre he dicho, es el hard disk interno que te guía, es tu yo interior, es tu personalidad superior, es tu conciencia, es la que te dice hazlo o no lo hagas. No te dejes llevar tanto por lo gesto, llévate por el corazón y luego prepárate. Prepárate, digamos, académicamente, prepárate, bueno, al menos prepárate con lectura porque vas a leer muchísimo. O sea, en la televisión y la radio tienes que leer y saber leer, saber enfatizar. ¿Por qué? Porque vas a, primero, a transmitir. Segundo, vas a tener que leer y la lectura la tienes que actuar porque tienes que vender. O sea, yo siempre enseñé que un programa, digamos, de un locutor de 4 o 5 horas es un comercial de 1 minuto. O sea, en un comercial de 30 segundos o de 1 minuto tú tienes que vender lo que el cliente quiere que le digas a su clientela o al posiblemente cliente que va a llegar a comprar. Entonces tú tienes que saber decir las cosas en 30 segundos, en 1 minuto, una cantidad de cosas con pocas palabras. La radio en 4 horas es lo mismo, es un comercial de 4 horas. ¿Piensas que la disciplina sigue siendo la clave? Totalmente, y me lo acaban de preguntar y lo acabo de decir. Si tú no eres disciplinado, si tú no eres una persona que crea proyectos con disciplina y crea precisamente esa idea interna para poder ser, no lo vas a lograr. Porque la disciplina es importante en todo. Bueno, disciplina es, por ejemplo, a mí me dijeron, el estudio va a estar abierto a las 2 de la tarde, a las 2:01 estábamos aquí, todavía nos pasamos 1 minuto. ¿Ves? Eso es parte de la disciplina. Y la disciplina es importante porque nunca puedes llegar a un programa de radio o televisión que, como dicen, trastabillando, porque no sabes lo que vas a decir al aire. Tú tienes que llegar 15, 20 minutos antes para preparar tu programa, pensar lo que vas a decir, pensar lo que vas a proyectar, ya sea musical, sea, digamos, dramático, sea controversial, sea hablado, pero tú tienes que prepararte. Y si no tienes la capacidad de improvisar y no tienes que escribir. Como decías tú, leer. El leer te va a dar el vocabulario y las palabras para que tú puedas expresarte. Mira, en mis clases de locución, yo doy muchos consejos prácticos y sencillos y hasta a veces curiosos. Pero tienes que hacerlo porque tú estás utilizando, digamos, dentro de la palabra y la voz, estás utilizando un sistema que se llama pulmonar o respiratorio y muscular. Porque para empezar, tú tienes que conocer qué tipo de voz tienes, qué timbre de voz tienes, qué fuerza tiene tu voz, qué color tiene. Tienes que saber enfatizar, tienes que saber gesticular, tienes que saber hablar, terminar la palabra, porque hoy locutores están hablando como están hablando en su casa con sus niños. Bueno, yo estoy de acuerdo a que si yo soy locutor y tú eres la invitada, que no eres locutora, pues tienes el derecho a hablar como te dé la gana, pues no estás en el medio. Este medio se respeta, el micrófono se respeta, la cámara se respeta. ¿Por qué? Porque hay 1 millar
o millones viéndote y escuchándote, y esa gente merece un respeto del que está atrás de un micrófono, para mí. Con todo respeto, muchachos. No, así es, respetable lo que estás diciendo. Y para terminar, si hoy tuvieras que definir tu vida en una frase, ¿cuál sería? Bella. Sí. Bella como un campo florido en primavera. No complaints about it. Y que dijo que no quería hablar en inglés. Te digo. No, así sería, mi querida Alice. De veras que sí, te felicito, de veras. Gracias. No, gracias Ya. a ti, porque de verdad que escucharte aquí yo desde que te vi entrar y escuché tu voz dije, oh my God, y hasta yo estaba temblando y con unos nervios No, hombre, por tremendos, favor. porque ahorita Mira, Alice. con todo lo que escuché hoy de ti, de verdad, aparte de que ya había leído tu biografía y Gracias. sé un poquito de ti, me impactaste mucho, me enseñaste mucho en este ratito que estuvimos Tan platicando, linda. porque de verdad Eso que es se algo que trata. yo me gustaría pues pulir más, ¿verdad? Empaparme en este rollo, como quien Te dice. vamos a empapar completamente gratis. Entonces, muchas gracias por haber estado aquí, por aceptar nuestra invitación aquí a Radio Centroamérica. Nos encanta este tipo de podcast porque conocemos a las personas ahora sí que realmente. Ya conocíamos a Álvaro Gutiérrez, pero no conocíamos el profesional, pero no conocíamos el hombre con esa voz. Y como dijera un conductor, aún hay más. Sí, de verdad que hay muchas cosas que nos motivaste, bueno, al menos a mí que te estuve escuchando, Qué lindo. que deberíamos de hacer otro podcast en otra ocasión para que nos cuentes otro poquito de cómo fue Entonces tu- vengo con traje. ¿Tenemos algunas preguntas? Ya me dio risa. Perdón, aquí estamos en casa. Sí, no se preocupe. Pues Sí, muchas gracias, te agradecemos mucho a nombre de todo Radio Centroamérica, gracias por haber aceptado esta invitación y pues esperamos tenerte nuevamente. tan rápido. Sí. Yo pensé que íbamos a seguir. Me decía antes de que vamos a hacer un cortecito ahí, me decía alguien, Alvarito, ¿y tú no te cansas de hablar? Le digo, puedo pasar hablando 24 horas sin ningún problema, ni afonía siquiera. No, mi querida Alice, no sabes una cosa que quiero decir desde el fondo de mi corazón, es agradecerte a ti. Lo has hecho muy bien. Gracias. Felicitaciones. Muchísimas gracias, de veras, me siento chiquitito al lado tuyo. Es que soy chaparro. Pero, no, de veras, y hablando en serio, muy feliz. Tú sabes una cosa, que siempre hay que ponerle un poquito de sazón a todo. Tú sabes que he aprendido tanto de tantos artistas que he entrevistado en mi vida. Y uno aprende muchísimo también de los demás. Y quiero agradecerte totalmente a ti. Lo has hecho, como te dije, muy bien. Agradecerle a Radio Centroamérica el espacio de este podcast bonito. Espero pues que llegar a mucha gente, digamos, que conozca y pues la verdad, poco más de mi vida, porque a veces la gente escucha a los locutores, pero a veces no saben ni de dónde son, porque a veces nosotros tampoco lo decimos, ¿no? Mire, yo soy de tal lugar y todo eso, ¿no? A veces solo decimos, pues, un saludo para todos los guatemaltecos, o un saludo para México, porque yo soy México, ¿me entiendes? Y órale, ¿no? Entonces, pero a veces la gente quiere saber qué hay detrás de esa voz, hay detrás de esa persona que han saludado en algún lugar público, en algún baile, en algún concierto, en fin. Pues esa es parte de mi vida, eso soy yo, ese es Álvaro Gutiérrez y ese es mi corazón para todos. Y como te digo, el agradecimiento al Gran Ajao por darme la vida y por dármelo todo, porque todo lo que pedí me lo dio. Todo, hasta los hijos que tengo, todo, hasta los amigos, hasta ti que te encontré ahora, mira qué linda, con este color, ¿cómo se llama? Fuchsia. Fuchsia. O rosa mexicano. O rosa mexicana, ¿no? Bella como tú. Muchísimas gracias, Antonio, también quiero agradecerle. Y quiero también mandar un saludo muy cordial, aprovechando ya esta despedida, a todos los agremiados y socios a la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala, de quien soy presidente y me siento muy contento de serlo, y que este año tendremos unos proyectos que realizar y que vienen cosas muy bonitas para todos los agremiados. Hermanos, muchas felicidades, familia, gracias
por ver y disfrutar de este podcast y agradecerles a todos ustedes por estar del otro lado. Mil gracias de todo corazón. Y muchas gracias a todos los que nos sintonizaron en TikTok, en vivo. Muchas gracias por estar viendo este podcast y esperemos que esta historia sea de inspiración para todos, para que sepan que los sueños sí se cumplen, que con disciplina lo pueden lograr. Nos vemos.